Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Nunca pensé que Tinder pudiera asustarme más que cualquier película de terror. Siempre he sido una persona prudente, incluso desconfiada. Pero esa noche rompí mis propias reglas. Me llamo Marina. Tengo 29 años y vivo sola en un pequeño apartamento en el centro de Madrid. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, así que paso muchas horas frente al ordenador. Fue precisamente en una de esas noches de soledad, con la pantalla del portátil iluminándome la cara, cuando decidí descargar Tinder. No buscaba nada serio, solo distraerme un poco. Los primeros perfiles fueron los típicos: selfies en el gimnasio, perros adorables, frases motivacionales, hasta que apareció Eric. Su foto destacaba por lo sencilla que era, una imagen nítida, sin filtros, de un hombre de unos 30 y pocos, con barba descuidada y ojos grises. No sonreía. En la descripción solo decía: no me gustan las redes. Prefiero las conversaciones reales. Me pareció intrigante. Deslizamos a la derecha casi al mismo tiempo. En menos de un minuto me escribió: no esperaba que coincidieras conmigo. Pareces alguien auténtica. Su tono era diferente, directo, sin frases vacías ni emojis. Hablamos durante horas. Me preguntó por mis gustos, mi trabajo, mis rutinas. Sabía hacer que me sintiera escuchada, y eso me desarmó. Pero había algo extraño. Cada vez que yo intentaba preguntarle sobre él, respondía con evasivas. Decía que trabajaba en algo de seguridad privada, que no usaba redes sociales y que prefería no hablar de su pasado porque había cosas que era mejor dejar atrás. Aún así, acepté verlo. Me insistió varias veces en que prefería no quedar en un sitio público, porque odiaba los lugares llenos de gente. Yo dudé, pero al final accedí. Elegimos un pequeño parque cerca de mi casa, un lugar tranquilo donde solía sacar a pasear a mi perro. La noche del encuentro me puse nerviosa. Revisé su perfil de nuevo antes de salir. Todo parecía normal, pero me llamó la atención algo que no había notado antes. Su cuenta se había creado hacía solo 3 días. En su galería solo tenía esa única foto. Busqué su nombre en Instagram y Facebook. Nada, ni un rastro. Cuando llegué al parque, el aire estaba frío y las farolas titilaban débilmente. Eran casi las 11. Le mandé un mensaje: ya estoy aquí. No contestó. Esperé unos minutos. Nada. Empecé a inquietarme y justo cuando iba a marcharme sentí una vibración en el bolsillo. Era un mensaje suyo: no te vayas. Te estoy viendo. Me quedé paralizada. Miré a mi alrededor. El parque estaba casi vacío. Un anciano paseaba a su perro al otro extremo. Pero fuera de eso, nada. ¿Dónde estás?, escribí. No respondió, pero a los pocos segundos escuché el sonido de una rama quebrándose detrás de mí. Giré lentamente, el corazón golpeándome el pecho. Entre las sombras vi una figura inmóvil, de pie junto a un árbol. No podía distinguir su rostro, pero supe que era él. La figura no se movía, solo estaba ahí, quieta, como si me observara desde detrás de aquel tronco. Me dije que quizás no era él, que tal vez era alguien paseando o un borracho, pero en el fondo lo sabía. Algo no encajaba. Mi cuerpo entero me pedía que me marchara, pero una parte de mí, terca y curiosa, decidió quedarse. ¿Eric?, pregunté con voz temblorosa. Nada, ni un ruido. Volví a mirar mi teléfono. Otro mensaje entró de golpe. Tienes la bufanda roja, tal como dijiste. Te queda bien. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había manera de que pudiera saberlo si no me estuviera viendo de cerca. Retrocedí unos pasos mirando en todas direcciones. La figura seguía ahí, apenas visible bajo la luz tenue. Sal de ahí o me voy, escribí. Segundos después vi cómo esa silueta se movía, lentamente, hasta que emergió a la luz. Era él, o al menos coincidía con la foto. Barba corta, chaqueta negra, los mismos ojos grises, pero había algo diferente en su expresión.
En la imagen se veía tranquilo, sereno. Ahora su mirada era intensa, casi vacía. «Hola, Marina», dijo con una voz más grave de lo que imaginaba. «Hola», respondí tratando de sonreír. Nos quedamos unos segundos en silencio, tan tensos que podía escuchar mi propia respiración. Intenté romper el hielo. «Pensé que no vendrías. Te lo dije, no me gustan los sitios llenos de gente. Aquí estamos tranquilos». Me fijé en que no llevaba móvil ni mochila, nada. Las manos en los bolsillos. No parecía nervioso, pero sí, expectante, como si esperara algo. Caminamos unos metros por el parque. La conversación era extraña, con pausas largas y respuestas secas. Me preguntó si alguien sabía que estaba allí. Dije que sí, que había avisado a una amiga, aunque era mentira. Su gesto cambió apenas un segundo, pero lo noté. Cuando intenté despedirme diciendo que estaba cansada, se interpuso suavemente frente a mí. «¿Por qué tan pronto? Apenas nos conocemos». Intenté sonreír, fingir calma. «Podemos vernos otro día si quieres». «No creo», dijo él acercándose un paso. «No me gustan las segundas oportunidades». El tono me heló la sangre. Empecé a caminar hacia la salida, sin mirarlo. Sentía sus pasos detrás, lentos, siguiéndome. Me giré un momento y vi que tenía la mirada fija en mí, con una media sonrisa. Aceleré el paso. Cuando llegué a la esquina del parque, corrí. No miré atrás hasta estar frente a mi edificio. Solo entonces me atreví a sacar el móvil para bloquearlo. Pero su perfil ya no existía. No solo había desaparecido del chat. Tinder decía que el usuario no estaba disponible. Intenté buscarlo de nuevo y nada, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no dormí. Cerré bien las ventanas, bajé las persianas, puse una silla contra la puerta. Me repetía que era una coincidencia, que se habría asustado también. Pero al día siguiente, cuando salí al portal, encontré un sobre sin remitente en el suelo. Dentro había una sola hoja. En ella, con tinta azul, alguien había escrito: «No me gustan los sitios llenos de gente. Prefiero verte sola». Me temblaban las manos cuando leí aquella nota. Era la misma frase que él tenía en su descripción de Tinder. Sentí un impulso inmediato de correr a la policía, pero luego dudé. ¿Qué iba a decirles? ¿Que había quedado con un tipo de una app y ahora me dejaba mensajes? Sonaría ridículo y sin pruebas no podrían hacer nada. Así que lo guardé todo. La captura de pantalla del perfil, los mensajes y la nota. Pero lo peor fue la sensación constante de que alguien me observaba. Durante los días siguientes, intenté continuar con mi rutina. Trabajaba desde casa, con las cortinas cerradas y el móvil siempre a mano. Sin embargo, empezaron a ocurrir cosas pequeñas pero inquietantes. Una noche, alguien llamó a mi portero automático y cuando contesté solo escuché respiración. Otra madrugada noté una sombra en el pasillo del edificio. Cuando abrí la puerta, el ascensor subía lentamente, vacío. Le conté lo ocurrido a mi amiga Clara. Fue la única persona a la que le hablé de Eric. Ella insistió en que debía denunciarlo, pero yo seguía intentando convencerme de que era casualidad o paranoia, hasta que un día recibí un mensaje desde un número desconocido. «He vuelto a pasar por el parque. No estabas». El mensaje no tenía nombre, solo el texto. Lo bloqueé al instante, pero minutos después recibí otro, desde otro número distinto. «No uses Tinder otra vez. No me gusta compartir». Ahí fue cuando el miedo se volvió físico. Sentía punzadas en el pecho, me costaba dormir. Quité mi perfil de Tinder, cambié las contraseñas y pedí a Clara que se quedara unos días conmigo. Ella se rió al principio, pero cuando le mostré los mensajes se puso pálida. Decidimos que yo pasaría unos días en su casa. Aquella misma noche, mientras empaquetaba algunas cosas, escuché un golpe suave en la ventana. Era mi apartamento del tercer piso, así que no podía ser nadie. Me quedé quieta, conteniendo el aire. Otro golpe. Me acerqué despacio y aparté la cortina apenas 1 centímetro. En el balcón, apoyado contra la barandilla, había una rosa roja, nada más. La barandilla estaba cerrada y no hay forma de subir sin usar una escalera o escalar desde el exterior. Bajé corriendo al portal buscando a alguien en la calle. Vacío. Llamé a Clara entre sollozos. Me dijo que fuera de inmediato a su casa, que no pasara la noche allí. Tomé mis llaves, el portátil y salí corriendo. Cuando metí la llave en la cerradura para cerrar, noté algo en el suelo justo junto al felpudo. Era otro sobre. Dentro,
Una foto impresa. Yo, saliendo del portal esa misma mañana, con mi bufanda roja. En el reverso, una nota escrita a mano. No corras, te vas a perder el final. Ese fue el momento en que todo dejó de parecer un simple susto. Ya no era un chico raro de Tinder. Era alguien que me estaba siguiendo, que sabía dónde vivía, qué ropa usaba y cuándo salía. Esa noche, por primera vez, llamé a la policía. Los agentes llegaron rápido, revisaron mi apartamento, preguntaron si había cámaras de seguridad en el edificio, no las había, y me pidieron que describiera al hombre. Les mostré la captura de su perfil de Tinder, los mensajes y las notas. Uno de ellos frunció el ceño al ver la foto. ¿Estás segura de que esta persona se llama Eric?, preguntó. Eso decía en su perfil. ¿Y lo conoces de antes? No, solo lo vi esa noche. El agente se miró con su compañera y luego me dijo algo que me dejó helada. Este hombre fue denunciado hace unos meses por acoso a una chica en Valencia. Usaba distintos nombres en aplicaciones de citas. Nunca lo localizaron. Me dieron una orden de restricción temporal y me aconsejaron que cambiara de domicilio por precaución. Me trasladé a casa de Clara durante unos días intentando retomar el control, pero cada vez que mi móvil vibraba, sentía el corazón saltarme. Pasó una semana sin noticias, ni llamadas ni mensajes, nada. Poco a poco empecé a relajarme. Pensé que quizá la presencia policial lo había asustado, que se habría marchado. Incluso volví a trabajar con normalidad, hasta que una tarde, mientras editaba unas imágenes para un cliente, recibí un correo. El asunto decía: nueva solicitud de trabajo. Lo abrí sin pensarlo. Dentro había un enlace a un archivo compartido en Google Drive. Parecía legítimo. Lo abrí. Era una carpeta con mi nombre, Marina Rojas. Dentro, decenas de fotos mías. Algunas tomadas en la calle, otras claramente desde fuera de mi ventana. En una se me veía durmiendo, con la luz tenue del monitor encendida. Sentí náuseas. A los segundos llegó otro correo. No debiste llamar a la policía. ¿Nos podríamos haber llevado bien? Llamé a los agentes de inmediato. Me pidieron que no tocara nada y que enviara todo como prueba. Al día siguiente, me contactaron para decirme que el correo provenía de un servidor en Alemania, sin forma de rastrear la IP. Era evidente. Sabía lo que hacía. No dormí esa noche, ni la siguiente. Desinstalé todas las apps de citas, cambié de número y dejé de usar redes sociales. A las pocas semanas me mudé a otra ciudad, a un piso más pequeño, lejos de todo. Durante meses no volví a saber nada de él. Hasta hace poco, hace 3 días, mientras esperaba el metro en Bilbao, noté a un hombre de espaldas, alto, con una chaqueta negra, mirando su móvil. No habría reparado en él, de no ser por un detalle. La funda de su teléfono tenía una rosa roja dibujada. No me moví. No respiré. Cuando el tren llegó y la multitud se movió, el hombre giró apenas la cabeza. No lo vi del todo. Solo un reflejo rápido, pero bastó para reconocer esos ojos grises. No subí al tren. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, revisé mi buzón. Había un sobre blanco sin remitente. Dentro una tarjeta con letras recortadas de revistas. No me gustan los sitios llenos de gente. Te dije que prefería verte sola. Ahora duermo con la luz encendida y un cuchillo en la mesilla. Y cada vez que escucho pasos en el pasillo, me convenzo un poco más de que no se fue nunca. Me llamo Andrés, tengo 33 años y trabajo como camarero en un chiringuito en Málaga. Durante el verano la vida aquí es un caos de turistas, ruido y calor. Pero cuando llega el otoño todo se apaga. Las playas se vacían, los bares cierran temprano y la soledad se vuelve tan densa que puedes oírla respirar contigo. Fue en una de esas noches lentas, después de cerrar el local, cuando abrí Tinder por aburrimiento. Entre decenas de perfiles llenos de filtros y frases vacías, apareció Laura. Su foto no parecía la de alguien buscando atención. Llevaba una sudadera gris, sin maquillaje, y sonreía apenas. En su descripción solo decía: vivo cerca del mar. No me gustan las fotos, prefiero que me miren a los ojos. Hicimos match casi al instante. Empezamos a hablar y la conexión fue rápida. Me contó que era enfermera y que había vuelto a Málaga hacía poco.
después de una ruptura. Tenía una forma de escribir tranquila, como si eligiera cada palabra con cuidado. En pocas horas ya estábamos compartiendo historias personales, como si nos conociéramos de toda la vida. Quedamos para vernos un martes, después de mi turno. Ella propuso algo curioso. Nada de bares ni sitios con gente. Ven a la playa detrás del Espigón. Allí no hay nadie a estas horas. Me pareció un poco extraño, pero también romántico. Accedí. Esa noche el cielo estaba cubierto. El mar apenas se distinguía en la oscuridad. Caminé por la arena hasta llegar al Espigón. Había una figura sentada sobre una roca, mirando hacia el horizonte. Me acerqué. Era ella. «Hola, Andrés», dijo sin moverse. Tenía una voz suave, casi susurrada. Se giró y me sonrió, y por un momento todo pareció normal. Hablamos de cosas simples, el trabajo, la ciudad, la soledad. Pero había algo raro en cómo me miraba. No apartaba los ojos de mí ni un segundo. Cuando la conversación se detuvo, me preguntó de repente, «¿Tú vives solo?» «Sí», respondí sorprendido. «¿Por qué?» «Por nada, es que se nota cuando alguien está acostumbrado al silencio». No supe qué responder. Luego, sin previo aviso, me pidió que le sacara una foto. Dijo que quería recordar la noche. Saqué el móvil y encuadré. La pantalla mostraba su figura recortada contra el mar, pero justo detrás de ella, en el reflejo del agua, me pareció ver otra persona, una silueta difusa que se movía lentamente hacia nosotros. Bajé el teléfono y miré. No había nadie. Ella notó mi cara. «¿Qué pasa?» «Nada, pensé haber visto algo». «Ah, sí», dijo sonriendo con una calma extraña. «Aquí siempre hay alguien mirando». Se echó a reír, como si fuera una broma. Pero no me reí. Caminamos un poco más y cuando nos despedimos me abrazó. Su piel estaba helada, y pude sentir su respiración en mi cuello cuando susurró, «No dejes de contestarme, ¿vale? Odio cuando desaparecen». Al llegar a casa revisé las fotos que había tomado. En todas la misma escena. Laura frente al mar, pero en el fondo apenas visible una sombra humana distinta en cada una. Pasé la noche dándole vueltas a esas fotos. No era una ilusión. En cada una la figura aparecía en un lugar distinto. En una parecía estar en el agua, en otra de pie sobre las rocas, en otra más cerca, casi a espaldas de Laura. Pero ella no pareció notarlo. Pensé en borrarlas, pero algo me lo impidió. Quería entender qué había pasado. Al día siguiente, Laura me escribió temprano. «Anoche dormí fatal. Soñé contigo. Estabas mirando el mar y no te dabas cuenta de que alguien estaba detrás. Se me heló la sangre». Respondí con un emoji riendo, fingiendo normalidad. Pero ella siguió escribiendo. «¿Podemos vernos esta noche? Prometo no hablar tanto». Dudé, aunque la curiosidad pudo más. Quedamos en un café frente al puerto, más público que la playa. Ella llegó puntual con el mismo suéter gris. Esta vez parecía más tensa, los ojos cansados. Pedimos café y charlamos, pero la conversación era diferente. «¿Por qué me miras así?», me preguntó de repente. «¿Así cómo?». «Como si intentaras descubrir algo». No supe qué decir. Intenté desviar el tema, pero entonces me preguntó si había visto algo extraño en la playa. «Solo el reflejo del mar», mentí. Ella asintió bajando la mirada. «A veces me pasa. Desde que volví aquí siento que no camino sola». Su tono era tan serio que me inquietó. Le pregunté si se refería a alguien en concreto. Negó con la cabeza. «No, es más una sensación. Pero anoche, cuando llegué a casa, juraría que vi a alguien esperándome frente al portal. Un hombre». La conversación quedó en silencio. Pagué y la acompañé hasta su coche. Un pequeño Seat rojo aparcado en la esquina. Me agradeció y se fue. Pero cuando el coche dobló la calle, vi algo que me dejó clavado. En el asiento trasero había otra silueta. Volví a casa con la mente nublada. Intenté convencerme de que era un reflejo o alguien pasando, pero no podía borrar esa imagen. Esa noche recibí otro mensaje suyo. «Gracias por acompañarme. No sabes cuánto me tranquiliza que estés cerca». Y luego, unos segundos después, otro mensaje más largo. «Por cierto, si ves algo en mis fotos, no digas nada. Es mejor no hablar de lo que se ve solo a través de una pantalla». Esa frase me dejó helado. Entré a revisar su perfil de Tinder, pero ya no aparecía, como si lo hubiera eliminado. Fui a mirar las fotos otra vez, las que yo había tomado, pero algo había cambiado. En la última,
Donde antes había una sombra ya no estaba Laura, solo el mar oscuro y la roca vacía. Me quedé quieto, mirando la pantalla sin entender. En ese momento sonó una notificación. Era una nueva coincidencia en Tinder. Miré el nombre del perfil. Laura. 3 kilómetros de distancia. La foto, la misma que yo le tomé en la playa. Estuve varios minutos mirando esa pantalla, incapaz de moverme. El perfil era idéntico, incluso la descripción. Vivo cerca del mar. No me gustan las fotos, prefiero que me miren a los ojos. Pero el detalle más perturbador era la foto. Era la que yo había tomado, esa noche en la playa, la misma donde aparecía la sombra detrás de ella. ¿Cómo podía haberla subido si no se la había enviado nunca? Entré en su chat anterior, el que ya habíamos tenido, pero había desaparecido. Tinder lo mostraba como si nunca hubiéramos hablado. Dudé un momento y por impulso deslicé a la derecha. Hicimos match otra vez. Inmediatamente llegó un mensaje. Sabía que volverías. Me quedé helado. Escribí. ¿Eres tú, Laura? Claro que soy yo. ¿Por qué no contestas a mis mensajes? ¿Qué mensajes? Los de anoche. Estuve fuera de tu casa esperándote. El sudor me bajó por la espalda. Miré hacia la ventana. La calle estaba vacía, apenas iluminada por las farolas. Pero esa sensación de ser observado regresó con fuerza. Intenté mantener la calma. No creo que seas quien dices. Ya sé lo que haces. ¿Ah, sí? Entonces baja. Estoy en la puerta. Me levanté de golpe y fui hacia la ventana. Desde mi tercer piso veía la entrada del edificio. Todo parecía tranquilo, hasta que la noté. Una figura femenina quieta junto al portal, con una sudadera gris. No se movía, no miraba hacia arriba, simplemente esperaba. Dejé el móvil sobre la mesa y llamé a la policía. Les dije que había una mujer extraña merodeando, que llevaba días siguiéndome. Me prometieron enviar una patrulla. Cuando volví a asomarme ya no estaba. Los agentes llegaron 20 minutos después, revisaron la zona y no encontraron a nadie. Me aconsejaron instalar cámaras y evitar contacto. Me quedé solo otra vez con esa mezcla de alivio y terror que solo te deja el miedo real. Cerré todo y traté de dormir, pero el sonido de una notificación me despertó alrededor de las 3 de la madrugada. Era un mensaje de un número desconocido. Te fuiste demasiado pronto. Segundos después, otro mensaje con una foto adjunta. La abrí con el corazón latiendo desbocado. Era mi edificio, tomado desde afuera, desde la calle. En el marco inferior derecho, se veía claramente mi ventana con la luz encendida y mi silueta de espaldas mirando hacia la pantalla del ordenador. Me quedé paralizado. No entendía cómo la había hecho. No había nadie afuera, o al menos no había escuchado nada. Esa mañana decidí ir a la policía otra vez, pero antes de salir, miré el móvil por costumbre. El perfil de Tinder de Laura había desaparecido de nuevo. Sin embargo, en mi bandeja de entrada había un nuevo mensaje. No hace falta que busques más. Ya estoy en tus fotos también. Abrí mi galería. Y sí, en las últimas imágenes que había tomado en el trabajo, en el bar, en la playa, empezaba a aparecer su figura, borrosa en el fondo, siempre mirándome. Esa mañana ya no podía pensar con claridad. Había borrado Tinder, cambiado de número, incluso cerrado mis redes, pero daba igual. Cada vez que abría la galería, cada vez que alguien me mandaba una foto del bar o una historia en la que salía, allí estaba. Laura. Siempre en el fondo, siempre mirando, a veces incluso donde no debería estar. Recuerdo una foto en particular, era del cumpleaños de mi compañero Dani, tomada una semana antes de conocerla. En aquel entonces, Tinder ni siquiera estaba instalado en mi móvil, pero cuando la abrí de nuevo, allí estaba su figura a unos metros detrás de nosotros, congelada, observando. Pensé en contárselo a alguien, pero ¿qué iba a decir? Que una mujer de Tinder se colaba en mis fotos viejas. Nadie me creería. Así que intenté fingir que todo estaba bien. Fui a trabajar como siempre, sirviendo cañas y sonriendo, pero cada reflejo de un vaso o de un espejo me hacía girar la cabeza, convencido de que la vería. Esa noche, al cerrar el bar, el dueño me pidió que revisara la cámara de seguridad porque habían estado robando botellas. Accedí intentando distraerme. Reproduje las grabaciones de los últimos días.
Durante las primeras horas todo normal. Clientes, camareros, ruido. Pero al llegar a las imágenes de la noche anterior, sentí como el corazón se me paralizaba. Allí estaba yo, limpiando la barra, y detrás del cristal, reflejada en la ventana del local, la silueta de una mujer con sudadera gris, quietísima. Mirando hacia adentro, rebobiné. La figura no aparecía en los segundos anteriores ni posteriores, solo en ese cuadro exacto, como si se hubiera materializado por un instante. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Volví a casa sin mirar a nadie, sin pensar. Cerré la puerta, bajé todas las persianas y me serví un trago. El móvil vibró sobre la mesa. Un nuevo mensaje. No había número, solo decía: «Te dije que no me gustan las fotos». Después de eso el teléfono se apagó solo. Intenté encenderlo, pero no respondía. Lo conecté al cargador. La pantalla brilló unos segundos y luego mostró algo que me hizo soltarlo de golpe. Era una imagen. Mi habitación, captada desde la esquina con Laura de pie detrás de mí, tan nítida que parecía estar respirando en mi cuello. Corrí hacia la puerta, pero no pude abrirla. La cerradura giraba, pero estaba atascada desde fuera. Golpeé, grité, pedí ayuda. Nadie respondió. Al otro lado escuché pasos lentos, suaves, como descalzos sobre el suelo. «Andrés», susurró una voz, «no desaparezcas otra vez». Al día siguiente, la policía recibió una llamada de un vecino que decía haber escuchado gritos durante la noche. Encontraron mi puerta cerrada con llave desde dentro. El móvil estaba sobre la mesa encendido. En la galería, solo había una foto nueva, una imagen del mar, vacía, con el espigón al fondo. Y si amplías lo suficiente entre las sombras de las rocas, aún puede verse la silueta de una mujer con una sudadera gris, mirando hacia la cámara. Me llamo Sofía. Tengo 27 años y trabajo como recepcionista en un hotel del centro de Valencia. Mis turnos suelen ser largos y aburridos, especialmente por las noches, cuando el vestíbulo queda vacío y lo único que se escucha es el zumbido del aire acondicionado. Empecé a usar Tinder precisamente para eso, matar el tiempo entre registro y registro. Una noche, mientras revisaba las reservas en el ordenador, hice match con un hombre llamado Iván. Su perfil era simple, una sola foto, en blanco y negro de medio cuerpo con una mirada intensa. Su descripción decía: «No duermo mucho. Si te apetece hablar a medianoche, probablemente esté despierto». Me pareció curioso y empezamos a chatear. Era inteligente, divertido, con ese tipo de humor que parece casi ensayado. Lo extraño fue cuando le conté que trabajaba en un hotel y él respondió: «Lo sé, es el Garby Palace, ¿verdad? Habitualmente paso por allí». No recuerdo habérselo mencionado. Le pregunté cómo lo sabía. «Tienes una foto en tu perfil con el uniforme». Reconocí el logo en el pecho. Era cierto, pero algo en su tono me dio un escalofrío. Aún así, seguí hablando con él. Las charlas se volvieron frecuentes y con el paso de los días casi necesarias. Me hacía sentir acompañada en las noches solitarias del turno, hasta que una madrugada, mientras estaba sola en recepción, me escribió: «Estoy cerca. ¿Te apetece un café?». Le contesté en tono de broma que el café del hotel era gratis y venía antes del amanecer. 10 minutos después, escuché el sonido de la puerta automática. Levanté la vista. Un hombre alto, delgado, con barba de 3 días, entró con paso tranquilo. Era él. No hizo falta que dijera su nombre. Lo reconocí al instante. Se acercó al mostrador y me sonrió. «Cumplí mi parte, ahora quiero ese café». Intenté mantener la compostura, pero estaba nerviosa. Nunca me había ocurrido que alguien de Tinder apareciera sin avisar. Preparé 2 cafés en silencio, intentando ignorar su mirada fija. Hablamos unos minutos. Era más serio en persona, con un aire contenido. Antes de irse dijo algo que me dejó helada. «Te ves más cansada que en tus fotos. Debes dormir mejor». No siempre trabajo de noche, pero últimamente me cuesta descansar. Desde la habitación 407 no se oye nada, ¿verdad? Me quedé inmóvil. La habitación 407 estaba ocupada. Sabía perfectamente quién la tenía reservada. Un hombre de paso que había hecho el check-in hacía 3 días. Cuando levanté la vista para responder, Iván ya no estaba. La puerta automática no se había abierto. Revisé las cámaras de seguridad y no había registro de su entrada.
Esa noche no pude seguir trabajando. Subí a la cuarta planta solo para asegurarme. Frente a la puerta de la 407 me quedé en silencio. No se oía nada. Quise tocar, pero antes de hacerlo, la cerradura giró desde dentro. La puerta de la habitación 407 se entreabrió apenas unos centímetros. No salía nadie. Solo un hilo de aire frío y el olor metálico, como a humedad vieja. «Señor», pregunté, intentando sonar profesional. Silencio. Empujé la puerta despacio. La habitación estaba oscura, con las cortinas cerradas y la tele encendida sin sonido. La cama estaba hecha, pero las sábanas tenían una arruga profunda, como si alguien se hubiera sentado hace poco. En la mesilla había una taza de café, todavía humeante. Retrocedí, tragando saliva. Fui hasta el ordenador en recepción para revisar la ficha de la reserva. El huésped que ocupaba esa habitación se llamaba Iván Suárez. Pensé que debía ser una coincidencia, pero cuando abrí el registro digital, algo me dejó helada. La foto del documento era la misma imagen de perfil de Tinder. El cuerpo me tembló. Según el sistema, Iván Suárez se había hospedado 3 noches, sin incidentes. Su salida estaba prevista para esa misma madrugada. Miré el reloj. Eran las 3:42. Exactamente a esa hora, el sistema notificó automáticamente: checkout realizado. No había pasado por recepción. Nadie lo había visto salir. Intenté contactar con el vigilante nocturno, pero no contestaba. Fui hacia el pasillo, caminando despacio. El sonido de mis pasos resonaba en la moqueta. De pronto un pitido seco me sobresaltó. El lector de llaves electrónicas de la 407 se había activado solo. Me quedé inmóvil, mirando el número rojo parpadear. La puerta se abrió lentamente. Adentro la habitación estaba ahora completamente oscura, la tele apagada. Me acerqué al interruptor. Lo encendí. Todo parecía igual, salvo por un detalle. Sobre la cama, perfectamente doblado, estaba mi propio uniforme, el que había dejado colgado en el vestidor de empleados hacía unas horas. Corrí a la planta baja. Las cámaras otra vez mostraban la entrada vacía. Pero en la grabación del pasillo del 4º piso, se veía claramente algo que me hizo casi vomitar. Yo, entrando a la 407 minutos antes, y detrás de mí a medio paso Iván mirándome fijamente. Pero en la cinta no se ve cuando salió, simplemente desaparece en el siguiente cuadro. Llamé al encargado y a la policía. Revisaron habitación por habitación. Nadie. Sin señales de forzamiento, sin rastros de otra persona. El café, el uniforme, todo desaparecido. Los agentes me dijeron que probablemente estaba estresada, que trabajaba de noche y que quizá mezclé recuerdos. Pero no pudieron explicar una cosa: la reserva de Iván Suárez no se había hecho con tarjeta. Había sido en efectivo, y en el apartado de correo electrónico figuraba una dirección que me resultó dolorosamente familiar: Sofía Gómez, Garby Palace Hotel, con mi propio correo corporativo. Esa noche volví a casa temblando. Pensé en cerrar Tinder, pero antes de hacerlo revisé por última vez el chat. El perfil seguía activo. El mensaje más reciente, enviado hacía menos de 1 minuto, decía: «Gracias por el café. Volveré cuando descanses un poco». Esa semana intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño. Dormí mal, pero seguí trabajando. El jefe insistió en que regresara a mis turnos normales, y aunque me costaba, no quería perder el empleo, así que acepté volver al turno de noche. El hotel estaba casi vacío por temporada baja. Los pasillos resonaban huecos, y el reloj del vestíbulo parecía marcar el paso del tiempo más lento de lo normal. Yo evitaba la 4ª planta siempre que podía, pero esa noche no tuve elección. El sistema reportó que una cerradura electrónica, la de la 407, se había activado sin huésped registrado. El corazón me golpeó el pecho, pero sabía que debía verificarlo. Tomé la llave maestra y subí. Cada paso por el pasillo alfombrado sonaba más fuerte de lo que debía. Cuando llegué frente a la puerta, la pantalla del lector mostraba un número que nunca había visto antes: 0407. Exactamente la hora reflejada en el número de habitación. Metí la tarjeta con manos temblorosas. Se abrió. La habitación estaba limpia, vacía, sin rastro de nadie. Sin embargo, el aire era denso, cargado. La tele estaba encendida con la imagen congelada en un noticiero mudo.
Me acerqué al mando para apagarla, pero la pantalla parpadeó sola. Por un segundo la imagen cambió. Yo, en recepción, hablando por teléfono. Era una toma desde arriba, como si una cámara invisible me estuviera grabando. Retrocedí, tropezando con la cama, y entonces lo vi. Encima de la colcha, perfectamente centrado, había un teléfono móvil, mi antiguo móvil. El que había perdido hacía 3 meses, justo antes de empezar a usar Tinder. Lo encendí con cuidado. La batería estaba al 100%. No necesitaba código. Entré a la galería. Solo había un video. Lo reproduje. En la grabación se veía la puerta de la 407, filmada desde el pasillo. Después la cámara se acercaba lentamente hasta la cerradura. Una mano masculina abría la puerta, y del interior salía una figura que me hizo soltar el móvil. Yo misma, con el uniforme, caminando hacia el ascensor. El video terminaba ahí, pero el reflejo en el ascensor mostraba a Iván detrás de mí, mirándome directamente a la cámara. Corrí hacia el ascensor real, bajé a recepción y bloqueé las puertas con un pestillo. Me temblaban las manos. Entonces escuché el sonido metálico del ascensor bajando. Cada piso sonaba como un golpe seco. Cuarto, tercero, segundo. Cuando llegó a planta baja, se abrió solo. No había nadie dentro, pero el suelo estaba mojado como si alguien acabara de salir. Dejé el mostrador atrás y fui hasta la puerta principal para huir, pero el sistema de seguridad no respondía. El teléfono del hotel sonó. Lo contesté sin pensar. Hotel Garby Palace, buenas noches. Silencio. Luego una respiración. Te dije que desde la 407 no se oye nada. Colgué, pero el tono volvió a sonar, incesante, ensordecedor. Al mirar el identificador casi grité. La llamada provenía de la habitación 407. La pantalla del teléfono seguía parpadeando. Habitación 407. No contesté. Pero el sonido no se detenía. Cada timbre me perforaba los nervios. Finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable, descolgué. ¿Qué quieres?, dije con la voz quebrada. Al principio nada. Luego un murmullo bajo, casi inaudible. «Ven a despedirte». La línea se cortó. Intenté salir del edificio, pero la puerta automática no respondía. El sistema estaba bloqueado. Encendí todas las luces del vestíbulo y busqué las llaves del acceso trasero. En ese momento, escuché el ascensor volver a subir. Primer piso, segundo, tercero, cuarto. Se detuvo. Un ding metálico y después el sonido lento de pasos en la moqueta. Me escondí detrás del mostrador, con el teléfono fijo en la mano. Los pasos bajaron por la escalera de emergencia, sin prisa. Se detuvieron justo frente al vestíbulo. Desde el suelo pude ver el reflejo de algo en las puertas de cristal, unas botas negras, el dobladillo de un abrigo. No se movía. Pasaron varios segundos. Entonces oí el clic de una llave insertándose en el mostrador lateral, el que abre el acceso a recepción. Era imposible. Esa llave solo la tenía yo. El pestillo giró despacio. Contuve la respiración. Me levanté de golpe y corrí hacia la sala de seguridad. Cerré por dentro. Las pantallas de vigilancia mostraban todos los pisos, pero solo una cámara tenía imagen, la del pasillo de la 4ª planta. Iván caminaba hacia la 407, despacio, sin mirar a la cámara. Cuando llegó, se detuvo, metió la llave y empujó la puerta, pero lo que salió detrás me heló la sangre. Yo, mis mismos movimientos, mi misma ropa. En la pantalla me vi entrar a la habitación y cerrar por dentro. Entonces la cámara mostró algo imposible. Iván volvió a salir, pero llevaba mi uniforme puesto. El monitor parpadeó. Apareció otra toma, esta vez del vestíbulo. Él, o lo que fuera, estaba ahora en recepción, de espaldas a las cámaras. Quieto. El audio del sistema empezó a transmitir un ruido leve, un zumbido con algo parecido a respiraciones mezcladas. Tomé valor y abrí la puerta. El vestíbulo estaba vacío. Todo parecía normal. Me acerqué al mostrador y sobre él había un papel doblado cuidadosamente. Lo abrí con las manos temblorosas. Era una factura de salida. Huésped Iván Suárez. Checkout realizado por Sofía Gómez. Debajo, con bolígrafo negro, alguien había escrito: «Gracias por el café. Vuelvo pronto». Al día siguiente, cuando llegaron los empleados del turno de mañana, no encontraron a nadie en recepción. Las cámaras se habían apagado a las 04:07 en punto. Solo una imagen se conservó.
El vestíbulo vacío, con la puerta de la calle abierta y el viento moviendo las cortinas. Y al fondo, reflejada en el cristal, la silueta de una mujer con uniforme del hotel, sonriendo hacia la cámara. Soy Tomás, 31 años, programador. Después de romper con mi pareja, me mudé a Barcelona y alquilé una habitación en un piso compartido a través de una aplicación. El sitio era pequeño pero luminoso, en el Eixample, y mis compañeros parecían amables. Aún así, las noches eran largas, y para distraerme terminé cayendo en Tinder. Después de un par de semanas de conversaciones vacías, apareció Lucía. Tenía una sonrisa tímida, ojos verdes y una descripción que me llamó la atención. No me gusta dormir sola, pero odio las multitudes. Parecía una frase sin importancia, pero con el tiempo entendería que no lo era. Empezamos a hablar y todo fluyó con naturalidad. Me gustaba su sentido del humor, y además parecía entender mi necesidad de espacio. Me confesó que vivía también en Barcelona, no muy lejos de mí. Después de varios días de charla me propuso vernos. Quedamos en una cafetería cerca de Plaza de España. Lucía llegó puntual, vestida con un abrigo beige y una bufanda roja. Era igual que en sus fotos, pero más callada. Tenía una manera de mirarte que hacía difícil apartar la vista, como si te estuviera estudiando. La cita fue agradable, sin sobresaltos. Al despedirnos, me pidió que le escribiera cuando llegara a casa. Lo hice y ella contestó enseguida: «Perfecto. Me gusta saber que llegas bien». Durante las siguientes semanas, nuestra comunicación se volvió constante, pero empezó a decir cosas que me incomodaban. Frases ambiguas, como: «Tu habitación se ve muy ordenada. Ese cuadro del pasillo se mueve un poco a la izquierda cuando caminas». Nunca le había enseñado mi habitación, ni el pasillo. No hacíamos videollamadas, solo mensajes. Le pregunté cómo sabía eso. Me respondió con un simple: «Tú me lo contaste, ¿no?». Empecé a dudar de mí mismo. Tal vez sí se lo había mencionado, pensé, pero cuando una noche me escribió: «Tu compañero acaba de entrar a la cocina, parece molesto», se me heló la sangre. Me levanté y abrí la puerta. En efecto, mi compañero estaba en la cocina revisando la nevera. Giró hacia mí sorprendido. «¿Qué pasa, tío?» «Nada», mentí. «Solo quería agua». Volví a mi cuarto y revisé el móvil. Otro mensaje suyo: «Tienes que cerrar mejor la ventana. El aire mueve la cortina y hace ruido». La ventana estaba cerrada. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente, decidí buscar su perfil. Había desaparecido. Intenté escribirle, pero el chat estaba vacío, como si nunca hubiéramos hablado. Por primera vez pensé que tal vez alguien me estaba vigilando. Revisé la habitación entera, incluso detrás de los enchufes falsos que usaba para cargar el móvil. No encontré nada, hasta que miré hacia la rejilla de ventilación sobre la cama. Había un pequeño punto negro, del tamaño de un tornillo, pero no era un tornillo. Era una cámara diminuta con una luz roja parpadeando. Cuando vi aquella diminuta luz parpadeante, el corazón se me salió del pecho. Me subí a la silla. Quité con cuidado la rejilla de ventilación y saqué el dispositivo. Era una microcámara, con un cable fino que desaparecía dentro del muro. No podía entenderlo. Me quedé varios minutos mirándola, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Alguno de mis compañeros? ¿El dueño del piso? Desconecté el cable, lo guardé en una bolsa y bajé corriendo al salón. Los 3 compañeros estaban allí, viendo una serie. Me temblaba la voz cuando pregunté: «¿Quién ha puesto una cámara en mi habitación?». Se quedaron en silencio. Primero se rieron, creyendo que era una broma, pero cuando les mostré el aparato, el ambiente cambió de golpe. «Eso no es mío», dijo Marta, la más antigua del piso. «Ni mío», añadió Jordi, mirando al dueño, que se encogió de hombros. «Yo ni entro a tu habitación». No supe a quién creer. Tomé una decisión impulsiva. Al día siguiente me mudaría, pero esa noche tenía que dormir allí. Apagué las luces y cerré con llave. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Tenía la sensación de que alguien me observaba todavía. Saqué el móvil para distraerme y al desbloquearlo, noté algo extraño. En la esquina superior aparecía el icono de cámara encendida. No tenía ninguna app abierta. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa. A los pocos segundos vibró. Un mensaje desde un número desconocido.
No apagues las luces, Tomás, se ve peor. Sentí que la sangre se me helaba. No respondí. Otro mensaje. ¿Por qué quitaste la cámara? Era nuestra forma de vernos. Las manos me temblaban. Lo bloqueé, pero enseguida entró otro mensaje desde otro número. Si vas a mirar por la ventana, saluda. Fui corriendo a la ventana. La calle estaba vacía. Solo un coche estacionado frente al edificio. Las luces apagadas. Pero en su parabrisas había algo. Una bufanda roja doblada con cuidado. Exactamente igual a la que Lucía llevaba en nuestra cita. Cerré las cortinas, apagué todo y me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. De pronto, el teléfono volvió a encenderse solo. La cámara frontal se activó y la pantalla se volvió negra unos segundos, hasta que apareció una imagen en directo. Yo, en tiempo real, sentado en el suelo, tal como estaba. Pero al fondo, junto a la puerta, se veía a una mujer, quietísima, con el mismo abrigo beige que recordaba. Salté hacia la puerta y la abrí de golpe. Nadie. Corrí al pasillo. Encendí todas las luces. Nada. Al volver a la habitación, el móvil vibraba otra vez. Un mensaje nuevo, sin remitente visible. Te dije que no me gusta dormir sola. No dormí. Pasé la noche sentado, mirando el teléfono apagado sobre la mesa. Cada pequeño ruido del edificio me hacía saltar. A las 7 de la mañana, con las manos temblorosas, bajé al portal y llamé a la policía. Les mostré la cámara y los mensajes, pero el agente que me atendió fue tajante. Sin pruebas de que alguien estuviera realmente dentro del piso o de que los mensajes provinieran de una fuente rastreable, no podían hacer mucho. Me recomendaron cambiar de vivienda. Decidí hacerlo esa misma semana. Aún así, algo me decía que la historia no iba a terminar tan fácil. Esa tarde llegué temprano del trabajo para empezar a empacar. Mis compañeros no estaban. Entré a mi cuarto y lo primero que noté fue que el olor había cambiado. Ya no era mi habitación. Había un aroma leve a perfume floral, dulce, idéntico al que usaba Lucía. Lo reconocí al instante. En el escritorio, donde había dejado la bolsa con la microcámara, encontré una hoja doblada. La abrí. Era una impresión a color de una foto mía dormido, tomada desde el ángulo exacto de la cámara que había retirado. Pero había un detalle más. En el borde derecho de la foto, se veía una mano femenina apoyada en la pared, como si alguien estuviera dentro del muro, al otro lado. El corazón me golpeó las costillas. Revisé la rejilla de ventilación otra vez. Dentro, el cable que había cortado estaba reconectado. Salí corriendo de la habitación y llamé a Jordi, el dueño del piso. Cuando llegó, subimos juntos. Revisó todo, incrédulo. Le enseñé la foto. Esto no tiene sentido, tío. Aquí no vive ninguna Lucía, me dijo. Pero, espera, ven. Me llevó al final del pasillo donde había una puerta cerrada con llave. Ahí hay un trastero. Bueno, en teoría, era otra habitación, pero está tapiada desde hace años. Le pedí que abriera. Buscó la llave y después de unos intentos logró girarla. El aire que salió era denso, húmedo, como si el lugar llevara años cerrado. Dentro no había muebles, solo polvo, cables y una vieja cama con el colchón hundido. Sobre la pared, frente a donde habría estado una cama, vi algo que me heló. Una serie de agujeros alineados con precisión, justo en el punto donde estaría la rejilla de ventilación de mi cuarto. Y en el suelo, una caja de cartón llena de fotografías impresas, todas mías, en diferentes momentos del día, algunas recientes, otras de semanas atrás. En una de ellas, se veía claramente a Lucía sonriendo detrás de mí, en el pasillo del piso. Jordi se quedó pálido. No entiendo cómo... Nadie tiene acceso aquí, nadie. De pronto mi móvil vibró. Mensaje nuevo, número desconocido. No hacía falta que entrara sin avisar. El sonido de pasos comenzó a escucharse, arriba, en la azotea, lentos, desnudos. Los pasos sobre el techo eran pausados, medidos como si quien caminara supiera exactamente que lo estábamos escuchando. Jordi y yo nos quedamos quietos, mirándonos, sin atrevernos a movernos. Luego el ruido se detuvo. Solo se oía el murmullo distante de la calle y el goteo de una tubería. «Voy a subir», dijo Jordi más para convencerse que para convencerme. «¿Y si es ella?», le pregunté.
¿Quién es ella? Me respondió visiblemente asustado. Subimos por la escalera de servicio. El aire olía a óxido y polvo. La trampilla de la azotea estaba entreabierta. Jordi empujó con cuidado. Afuera, solo había oscuridad y viento. Recorrimos la azotea con la linterna del móvil. Nada. Pero al borde del muro, junto al respiradero del edificio, había algo. Una bufanda roja doblada cuidadosamente, igual que la del coche aquella noche. La recogí con manos temblorosas. Estaba tibia, como si alguien la hubiera dejado hacía segundos. «Esto es demasiado raro», murmuró Jordi. «Llama a la poli ya». Pero antes de poder hacerlo, mi teléfono vibró. La pantalla se encendió sola. Era Tinder. No recordaba haberlo reinstalado. La aplicación se abrió sin que tocara nada y apareció un nuevo match. El perfil mostraba una foto mía tomada desde arriba mientras estaba de pie. Exactamente donde estaba en ese momento. El nombre del perfil, Tomás, 3 kilómetros de distancia. Descripción: no me gusta dormir sola. Mi respiración se cortó. La pantalla temblaba en mi mano. Jordi lo vio también. Eso no es posible, tío. El móvil vibró otra vez y apareció un mensaje del chat. Ya no me ves, pero sigo aquí. La linterna del móvil de Jordi comenzó a parpadear. Se apagó por completo. De pronto un sonido metálico resonó en la trampilla. El pestillo bajó cerrándola desde fuera. Estábamos atrapados, golpeamos, gritamos. El aire se volvió más frío. Luego, en la oscuridad, escuchamos una respiración detrás de nosotros, muy cerca. Un susurro femenino, apenas un hilo de voz. «Ahora tú tampoco dormirás solo». El pánico me hizo correr hacia el borde de la azotea. No vi a nadie. Cuando logré abrir la trampilla de un empujón, el pasillo del edificio estaba iluminado de nuevo. Corrí hasta mi habitación. La puerta estaba abierta. En el escritorio, mi ordenador mostraba una transmisión en directo. Mi propia habitación vacía, vista desde un ángulo imposible, como si alguien estuviera grabando desde dentro de la pared. El chat de Tinder seguía activo. Otro mensaje. «El piso está lleno, pero hay sitio para uno más». Esa fue la última noche que pasé allí. Me mudé al día siguiente, dejándolo todo. Semanas después recibí un correo del propietario del piso. Los nuevos inquilinos habían empezado a oír ruidos en la rejilla de ventilación. Dijo que habían quitado el panel y encontrado algo dentro. Una cámara, un mechón de cabello rubio y una nota arrugada que decía: «No me gusta dormir sola. Bienvenido de nuevo». Soy Claudia, tengo 26 años y trabajo como fotógrafa de eventos. Viajo mucho por trabajo, así que mi vida personal es un desastre. Tinder era para mí una distracción durante los trayectos largos o las noches de hotel. No buscaba nada serio, pero tampoco imaginé que una simple app me haría mirar por encima del hombro cada vez que camino sola por la calle. Todo comenzó durante una sesión en Sevilla. Estaba agotada y me alojaba en un hostal barato del centro. Una noche, sin poder dormir, abrí Tinder y empecé a deslizar. Entre los perfiles apareció uno sin foto, solo una silueta gris. Me hizo gracia pensar que alguien tuviera el valor de usar un perfil así. En su descripción decía: «No muestro mi cara, pero seguro que ya me has visto». Le di me gusta solo por curiosidad. Un minuto después hicimos match. El primer mensaje llegó enseguida. «Eres más guapa sin el filtro azul». Me quedé congelada. Esa frase no tenía sentido, hasta que recordé que en mi perfil tenía una foto tomada con luz fría, azulada. Respondí con una broma, intentando restarle importancia, pero él siguió escribiendo: «Estás en la habitación del fondo, ¿verdad?». «Esa que da al patio». Mi estómago se encogió. Miré hacia la ventana. La cortina estaba entreabierta. Corrí a cerrarla, y antes de hacerlo vi un reflejo rápido como un destello metálico desde algún punto del patio. No contesté más. Apagué el móvil, me metí en la cama y traté de dormir. A la mañana siguiente revisé los mensajes. El perfil había desaparecido. Respiré aliviada y decidí olvidarlo. 2 días después regresé a Madrid. Empecé a trabajar en la edición de las fotos, y al revisarlas me encontré con algo extraño. En una de las imágenes del evento, en el reflejo de un espejo del salón, se veía una figura borrosa detrás de mí. Un hombre alto con una cámara en las manos.
No lo recordaba. Pensé que sería un asistente o un invitado, hasta que amplié la imagen. Llevaba la misma chaqueta gris que creí ver en el patio del hostal. Intenté reírme de mi paranoia. Pero esa misma noche, mientras trabajaba en el ordenador, Tinder volvió a abrirse solo. En pantalla apareció un nuevo perfil. Usuario, sin rostro 23. Descripción: buena luz en tu salón, Claudia. La amarilla te favorece más que la azul. Sentí como el aire se me cortaba. No había dado permiso para que la app accediera a mi ubicación, pero el perfil marcaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Lo cerré todo, apagué el ordenador y tiré el móvil sobre la cama. A los pocos segundos el sonido del obturador de una cámara resonó en la oscuridad. Venía desde el pasillo. Me quedé helada. Aquel sonido era inconfundible. El clic seco de una cámara profesional. Soy fotógrafa. Lo reconocería incluso dormida. Corrí a encender la luz, pero el pasillo estaba vacío. El eco del obturador aún flotaba en el aire, como si acabara de pasar. Fui revisando habitación por habitación, móvil en mano, con la linterna encendida. Todo estaba en orden. Las ventanas cerradas, la puerta con doble vuelta. No había nadie. Pero al volver al salón noté algo nuevo. Mi cámara, la Nikon que había usado en Sevilla, estaba encendida sobre la mesa. Juraría que la había guardado en su funda. El visor mostraba una serie de fotos recientes. Las abrí una a una con las manos temblando. Eran fotos mías, tomadas esa misma noche. Yo durmiendo, yo trabajando frente al ordenador, yo cerrando las cortinas. En la última, mi rostro llenaba el encuadre, los ojos entreabiertos, como si alguien hubiera estado justo frente a mí. Salí corriendo de la casa. Me quedé en la calle hasta el amanecer, temblando en un portal. Cuando por fin me calmé, fui a la policía. Me escucharon con atención, pero al revisar la cámara descubrieron algo peor. Las imágenes no tenían metadatos. Ninguna hora, ninguna fecha, ningún modelo de cámara. Técnicamente no existían. Cambié las cerraduras y pedí a un amigo, Oscar, que se quedara conmigo unos días. Le conté solo una parte, que creía que alguien me estaba espiando por Tinder. Él se rió al principio, pero aceptó quedarse. Esa misma noche, mientras cenábamos, el móvil de Oscar vibró. Lo miró y sonrió. «Tío raro», dijo. «Alguien me ha hecho match con un perfil sin foto». Me quedé helada. «¿Qué pone en la descripción?» Él leyó. «Bonita compañía la de hoy. Cuidado con la chica del filtro azul». Le pedí que me enseñara la pantalla. Era el mismo texto. Las mismas palabras que había leído yo en Sevilla. El mismo usuario, sin rostro 23. Intentamos bloquearlo, pero el perfil se actualizaba en tiempo real. Mientras lo mirábamos, la foto de Oscar cambió sola. Ahora mostraba una imagen tomada desde dentro de mi casa. Los dos en el sofá exactamente en ese momento. Oscar soltó el móvil, asustado. «Esto es imposible, ¿cómo lo ha hecho?» «No lo sé», susurré. «Pero nos está viendo». Apagamos las luces y nos acercamos a las ventanas, buscando algún destello o sombra. Nada. Todo en silencio. Hasta que el móvil volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. «Sonrían. Es su mejor toma». En ese instante la televisión del salón se encendió sola. En la pantalla una transmisión en directo. Nuestra propia sala de estar, desde un ángulo alto, como si una cámara estuviera colocada justo sobre nosotros. Oscar corrió a desconectarla del enchufe, pero la imagen seguía ahí, más nítida, más cercana, y por detrás de nosotros, en el marco del sofá, se veía una figura difusa, inmóvil, una silueta gris, sin rostro. La silueta estaba allí, quieta, a menos de 1 metro de donde estábamos. No tenía rostro, solo una forma humana grisácea, desenfocada, como una mala exposición fotográfica. Oscar se lanzó hacia la tele y la desenchufó con un tirón. La pantalla se apagó, pero el reflejo permaneció unos segundos más, como si la imagen se resistiera a desaparecer. Nos miramos sin decir palabra. Me temblaban las manos. Él intentó hacer una broma para calmar el ambiente, pero la voz le salió rota. Decidimos salir del piso y dormir en su casa. Mientras recogía mis cosas, escuché el obturador otra vez. Clic. Venía del pasillo. Apagamos las luces y con el móvil como linterna avanzamos despacio.
No había nadie, pero en el suelo había una fotografía impresa, aún caliente como recién salida de una impresora térmica. En ella aparecíamos nosotros de pie mirando hacia la cámara, y detrás, esa misma silueta gris. Completamente enfocada esta vez, nos fuimos de inmediato. En casa de Oscar apenas pude dormir. Me repetía que todo tenía que tener una explicación lógica. Alguien que había conseguido hackear las cámaras o manipular mis archivos. Pero al despertar, él ya no estaba. Su móvil y su chaqueta seguían sobre la mesa. Llamé, grité, recorrí el piso. Nada. Hasta que miré mi teléfono. Había una nueva notificación de Tinder. ¿Has hecho match con Oscar? El corazón me dio un vuelco. Abrí la conversación. Había solo un mensaje. No debiste salir de cuadro. Entré en su perfil. La foto era suya, sí, pero algo estaba mal. Sus ojos eran negros completamente, y en el fondo de la imagen podía verse mi salón. Intenté escribir, pero la app se cerró sola. En ese momento recibí una llamada de número desconocido. Contesté temblando. Una voz masculina, distorsionada, habló despacio. Sonríe. Y justo después el sonido del obturador. Otra foto. Corrí hacia la ventana buscando a alguien afuera, pero la calle estaba vacía. Entonces noté algo nuevo en el escritorio. Una carpeta con mi nombre. Dentro, varias fotos impresas. En todas aparecía yo, en distintos momentos del día anterior, en ángulos imposibles, desde dentro del armario, detrás del televisor, bajo la cama. En la última estaba dormida, con una sombra gris junto a mí. Pero había algo aún peor. En la esquina inferior derecha, una firma manuscrita. Lucía el nombre de mi madre, muerta hace 10 años. El móvil vibró otra vez. Un nuevo mensaje. No te asustes. Ella también tenía un perfil. El aire se me escapó del pecho al leer aquel mensaje. Mi madre, Lucía, muerta hacía una década. No había forma de que alguien más supiera ese detalle, ni menos que lo usara así. Me quedé mirando la pantalla, esperando que todo fuera una broma macabra, un error. Pero otro mensaje llegó enseguida. Tenía tu misma sonrisa, pero no le gustaban las cámaras. El número no tenía origen visible, ni siquiera un código de país. Intenté llamar y la pantalla mostró contacto inexistente. Apagué el móvil, pero segundos después la cámara frontal se encendió sola. Me vi reflejada en la pantalla con la cara demacrada, los ojos hinchados del miedo. De fondo, detrás de mí, una figura gris cruzó el pasillo. Giré de golpe. Nadie. Me dije que debía salir de la casa. Preparé mi mochila y bajé las escaleras corriendo. Al llegar al portal, la puerta principal estaba cerrada con llave. La intenté forzar, pero no se movía. Entonces escuché un sonido familiar. Clic. El obturador otra vez. Busqué el origen. Provenía del buzón. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000. Dentro había un sobre negro. Dentro, una fotografía. En ella, mi madre y yo en una imagen antigua, sonriendo frente a una cámara que no recordaba. En el reverso, con tinta azul, una frase escrita a mano. Ahora enfoca mejor. El aire del pasillo se volvió denso, como si el edificio respirara conmigo. Subí corriendo las escaleras. Al llegar al piso, las luces parpadearon. La televisión se encendió sola, mostrando una galería de fotos que nunca había visto. Cientos de imágenes mías, cada una con fecha y hora precisas, tomadas desde distintos ángulos de mi propia casa. En todas, una figura aparecía cerca, más clara cada vez. El timbre sonó. Me acerqué despacio con el teléfono grabando. Pregunté quién era. Silencio. Miré por la mirilla. Un rostro cubierto por una máscara gris, lisa, sin rasgos. Retrocedí. Golpes suaves en la puerta. Sonríe, Claudia. No te vayas a desenfocar. El teléfono vibró con un mensaje nuevo. Abrí la notificación temblando. Era una foto enviada desde Tinder. Yo, frente a la puerta exactamente en ese instante con el texto, perfecta toma. Fin de la sesión. No recuerdo mucho después. Los vecinos me encontraron horas más tarde, sentada frente al televisor con todas las luces encendidas y la cámara en las manos. No dije nada. En la pantalla había una última imagen. Una habitación vacía. La mía con la puerta entreabierta. Al fondo, una mujer sentada, de espaldas, con el mismo cabello que mi madre. Hoy sigo recibiendo notificaciones de Tinder, aunque borré la app y cambié de número.
Siempre el mismo perfil. Sin rostro 23. Siempre el mismo mensaje. No te muevas, ya casi tengo la luz perfecta. Me llamo Julián, tengo 34 años y soy periodista freelance. Escribo para varios medios sobre casos de personas desaparecidas. Así que paso mucho tiempo rastreando redes, foros y perfiles. Irónicamente, fue Tinder lo que me metió en mi propia historia. Todo empezó una noche cualquiera en Bilbao. Me registré por aburrimiento, sin foto, usando solo mis iniciales. A la hora ya tenía varios matches, pero uno me llamó la atención. Lara, 29. Tenía solo una foto, en blanco y negro, con el rostro parcialmente tapado por el cabello. Su descripción decía: no busco nada, solo hablar. Pero dime la verdad, ¿te acuerdas de mí? Pensé que era una broma. Le escribí: no, creo que no te conozco. Respondió al instante: mentira, me entrevistaste hace 3 años. Me quedé helado. En ese tiempo, había escrito sobre una chica desaparecida tras una cita de Tinder en Vitoria. Su nombre era Lara R. Nunca la encontraron. Revisé la foto de perfil otra vez. Era ella, o al menos, era idéntica a la imagen que la policía había difundido en 2022. No supe qué decir. Ella volvió a escribir: no me buscaste lo suficiente. El tono del mensaje me recorrió como una descarga. Intenté pensar con lógica. Quizá alguien había creado el perfil para burlarse o llamar la atención. Le seguí el juego. ¿Dónde estás? En el mismo sitio donde me dejaste. La conversación se cortó. Intenté entrar de nuevo, pero el perfil había desaparecido. Durante los días siguientes no pude quitarme eso de la cabeza. Revisé mis notas del caso, las entrevistas, los correos. Lara había desaparecido tras quedar con un hombre llamado Iván, un supuesto guardia de seguridad que nunca fue identificado. El caso quedó archivado por falta de pruebas. Decidí buscar el perfil. Abrí Tinder con una cuenta nueva. A las 2 noches volvió a aparecer Lara 29. El mismo mensaje de bienvenida. Esta vez la conversación fue distinta. Te estaba esperando. ¿Dónde? En tu próximo reportaje. Esa frase me erizó la piel. Al revisar mi correo esa mañana, encontré un archivo adjunto sin remitente. Era una foto tomada con un móvil. Mi propia cara dormido en la cama. En el espejo detrás de mí reflejada, una mujer de pie con el cabello tapándole medio rostro. Fui directo a la policía. El agente de turno escuchó mi historia con cara escéptica hasta que mostré la foto. Entonces su expresión cambió. Me pidió esperar y fue a buscar algo. Regresó con una carpeta. Dentro había una imagen de la investigación de Lara, la habitación donde fue vista por última vez. El espejo del fondo era el mismo que había en mi foto. Me quedé mirando aquella foto sin poder hablar. El mismo espejo, el mismo marco dorado desgastado, incluso la grieta en la esquina inferior. Pero yo había alquilado ese apartamento hacía apenas un mes, por una app de pisos compartidos. No había forma de que fuera el mismo lugar donde desapareció Lara. Esto es imposible, murmuré. El agente me observaba con atención. ¿Está seguro de que la foto no fue tomada por usted? Claro que no. Mire la posición del cuerpo. Estoy dormido. Pidió copia del archivo y me aconsejó tomar precauciones, pero no parecía convencido. Regresé al piso con la mente dando vueltas. Revisé cada rincón del dormitorio buscando cámaras o algo escondido. Nada. Solo ese espejo antiguo, pesado, que ya estaba allí cuando me mudé. Lo cubrí con una sábana. No quería ver mi reflejo. Esa noche me costó dormir. A las 3:07 sonó una notificación. Era Tinder. El perfil de Lara había vuelto. ¿Por qué me tapas? El mensaje me paralizó. Respondí sin pensarlo. ¿Qué quieres? Terminar el reportaje. Segundos después recibí un archivo. Era un video corto, grabado desde dentro de mi habitación. En él yo aparecía sentado frente al escritorio, exactamente como estaba en ese momento, pero en la esquina del espejo bajo la sábana se movía algo, como una mano presionando desde dentro del cristal. Apagué la pantalla del portátil y me quedé escuchando. Silencio. Y entonces, 3 golpes secos en el cristal del espejo. Cogí el teléfono y llamé a la policía, pero mientras esperaba que contestaran, la sábana comenzó a deslizarse sola hacia el suelo. El espejo reflejaba la habitación, y a una mujer de pie detrás de mí,
medio rostro cubierto por el cabello. Me giré en seco. Nadie. El agente del otro lado del teléfono me pidió que saliera del piso. Bajé las escaleras descalzo, con el corazón a punto de estallar. Me quedé afuera temblando hasta que llegó la patrulla. Subieron, revisaron todo y no encontraron nada. Pero uno de los agentes, al salir del dormitorio, me preguntó: ¿Quién más vive contigo? Nadie. Estoy solo. Entonces, ¿por qué hay 2 cepillos de dientes y 2 tazas de café recién usadas? No supe qué responder. A la mañana siguiente, cuando volví a abrir Tinder, mi perfil había cambiado. Ya no mostraba mi nombre, sino el de Iván, el mismo hombre que, según el expediente, había sido la última cita de Lara, y en mi bandeja de entrada un mensaje nuevo: no te preocupes, ahora te toca desaparecer a ti. No fui capaz de cerrar los ojos en toda la noche. Cada ruido del edificio me hacía saltar. Cada sombra me parecía un movimiento. No podía dejar de mirar el espejo. Cubierto de nuevo con la sábana, tenía la sensación de que algo respiraba detrás. Amaneció gris, húmedo. Fui directo a la agencia inmobiliaria que me había alquilado el piso. Pedí el contrato original y cuando la empleada revisó el archivo, frunció el ceño. «Esto es raro», dijo. «El arrendador que figura aquí falleció hace 2 años. ¿Y el actual? No hay registro. Nadie debería estar viviendo ahí». Me quedé sin palabras. Volví al piso solo para recoger mis cosas y largarme, pero cuando crucé la puerta, el espejo estaba destapado otra vez, la sábana tirada en el suelo. En el cristal había huellas pequeñas del tamaño de una mano femenina, y algo más, un texto escrito desde dentro con la humedad del vaho. 3 palabras: «Ayúdame, Julián», me temblaron las piernas. Tomé una foto con el móvil y la envié al policía que había llevado mi denuncia. Me llamó al instante. «¿Dónde estás?» «En el piso. Sal de ahí. Ahora mismo». La llamada se cortó. En ese momento, el espejo empezó a empañarse otra vez. Lentamente una figura fue tomando forma en la superficie. Una mujer, con la cabeza ladeada, el cabello tapándole medio rostro. Supe que era Lara, aunque no podía verla con claridad. «¿Qué quieres de mí?», pregunté sin voz, y ella sonrió. El cristal se agrietó de golpe, una fisura desde la esquina hasta el centro. Me aparté. Dentro del espejo la habitación reflejada ya no era la mía. El suelo era de cemento, las paredes húmedas, sin ventanas. Y al fondo, la figura de un hombre quieto mirando a cámara. Reconocí su cara al instante. La mía caí de rodillas. El teléfono vibró. Una notificación de Tinder. Un nuevo mensaje del perfil Lara29. «Ahora sabes dónde estoy». El espejo empezó a oscurecerse, como si el cristal se llenara de humo. Quise romperlo, pero el reflejo del hombre dentro del vidrio levantó una mano, y la mía se detuvo sola, como si algo la sujetara desde adentro. El vidrio se estremeció. Vi mi propio rostro mirándome desde el otro lado, con una expresión que no era mía. Los ojos hundidos, la piel pálida. Entonces otro mensaje en el móvil: «No luches. Ya hay sitio para los 2». El espejo se hizo completamente negro. Me vi reflejado apenas un segundo antes de que una mano saliera del cristal y me agarrara del cuello. Cuando la policía llegó, encontraron el apartamento vacío. En el suelo, una cámara encendida grababa un video. El espejo roto, la habitación reflejando un lugar que no existe. Y en la última toma, se veía claramente una silueta dentro del cristal, observando. Un hombre con el rostro de Julián y detrás de él, una mujer con media sonrisa. Han pasado 3 meses desde que desaparecí del mapa. O al menos, eso dicen los informes. Lo sé porque yo los he leído. O mejor dicho, los he visto. En la pantalla de un ordenador, en una habitación que no parece real. Me despierto siempre en el mismo sitio. Un cuarto pequeño, sin ventanas, con un espejo enorme frente a mí. No hay puerta visible. Al principio pensé que era un sueño, después que estaba muerto. Pero no, estoy aquí, y puedo ver lo que ocurre afuera. A veces el espejo se ilumina y muestra imágenes. Mi piso, la calle, la comisaría. Vi a la policía entrar en mi apartamento, levantar el espejo roto, fotografiar las grietas. Vi a mi hermana llorando mientras hablaba con un agente. Y lo peor,
Vi mi propio cuerpo en la camilla con la piel pálida, los ojos abiertos, congelados en una expresión que no reconozco. No sé cómo explicarlo. Solo sé que, de alguna manera, ahora soy parte del reflejo. La primera vez que la vi a ella aquí dentro, me quedé sin aire. Clara estaba sentada en una esquina, con las rodillas contra el pecho, el cabello tapándole medio rostro. No habla mucho. A veces se levanta, se acerca al espejo y toca el cristal, como si intentara comunicarse con el otro lado. A veces ríe, otras llora. Hoy me habló por primera vez. No eras tú el que me buscaba, era él. ¿Quién?, le pregunté. El que siempre está al otro lado del cristal. Entonces el espejo volvió a encenderse. Mostraba el apartamento vacío. Pero había movimiento. Una figura caminaba despacio por el salón. Yo mismo, vivo, con mi ropa, mi gesto, mis movimientos. En el reflejo, Lara sonrió. Ya encontró otro cuerpo. Intenté golpear el espejo, gritar, advertirle a quien sea que estuviera allí. Pero mi voz no atravesó el vidrio. El otro yo se acercó a la cámara, levantó el teléfono y escribió algo en Tinder. Vi cómo aparecía en la pantalla del reflejo. Usuario: Julián. 34. Busco historias reales. El brillo de la pantalla me cegó un instante, y cuando el espejo volvió a oscurecerse, Lara ya no estaba. Ahora estoy solo. O eso creo. A veces oigo voces en la oscuridad, fragmentos de conversaciones. Gente que se desliza en Tinder, que hace match, que ríe, y entre esas voces la mía, o la de alguien con mi nombre. Cada tanto, el espejo me muestra algo nuevo. Una habitación desconocida, un portátil abierto, alguien escribiendo un reportaje sobre una desaparición reciente. En la esquina de la pantalla, una notificación aparece, siempre igual. Nuevo match, Lara, 29. A menos de 1 kilómetro de distancia. El cursor parpadea un momento, y luego una frase se escribe sola. En la descripción del perfil, los reflejos no mienten. Después, silencio. Solo el clic lejano de una cámara, y mi rostro sonriendo desde el otro lado del cristal. Me llamo Esteban. Tengo 42 años y soy conductor de Uber en Madrid. Trabajo de noche, cuando la ciudad está medio dormida y los pasajeros son un desfile de rostros cansados, borrachos o simplemente perdidos. Tinder para mí era solo una manera de pasar las horas muertas entre viaje y viaje. Nunca pensé que una coincidencia tan tonta pudiera arrastrarme a algo tan oscuro. Era jueves, 3 de la mañana. Llovía. Mientras esperaba un nuevo pedido, abrí Tinder y apareció un perfil. Noelia, 5. Su foto era un retrato hecho dentro de un coche, con las luces de neón del exterior reflejadas en el cristal. En la descripción, una sola línea. Me siento más segura cuando me llevan. Me hizo gracia. Le di like y el match fue inmediato. Apenas 1 minuto después recibí su primer mensaje. ¿Estás trabajando ahora? Sí, conduzco todas las noches. Perfecto. Entonces pasa por el 17 de la calle San Bernardo. Pensé que era una coincidencia, que quizá me había confundido con su chofer real, pero al mirar la app de Uber, sonó una nueva solicitud. Dirección: calle San Bernardo 17. Bromeé con ella. ¿También haces pedidos por Tinder? A veces. Así no cancelan. Me reí, pero una sensación rara me acompañó mientras conducía hacia el lugar. Era un edificio antiguo, casi abandonado, con los escaparates vacíos y un portal sin luces. Paré frente a la entrada y le escribí: ya estoy aquí. Su respuesta llegó enseguida: sube, 3er piso. No me gusta bajar sola. Lo dudé. No era lo habitual. Pero había algo hipnótico en la forma en que escribía. Subí. El edificio olía a humedad. Las escaleras crujían. En el rellano del 3er piso la puerta estaba entreabierta. Toqué sin obtener respuesta. Empujé un poco. Dentro solo había oscuridad y el sonido distante del agua goteando. Saqué el móvil y encendí la linterna. El salón estaba vacío, salvo por un abrigo colgado en una silla y una taza de café humeante. Entonces llegó una notificación. Gracias por venir, Esteban. Ya puedes llevarme. El mensaje venía del chat de Tinder. El aire se volvió espeso. En ese momento escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Giré. Nadie.
Volví a mirar el móvil. Otro mensaje. No te asustes. Estoy justo detrás. Me giré. La linterna iluminó el pasillo. Nada. Pero en la pantalla del teléfono, en la cámara frontal, pude ver algo que no estaba allí. Una mujer sentada en el asiento trasero de mi coche, mirándome fijamente a través del espejo retrovisor, y el detalle que me heló la sangre, en la matrícula reflejada detrás de ella, se veía claramente la de mi coche. No recuerdo haber bajado las escaleras, solo sé que de pronto estaba afuera, bajo la lluvia con las llaves temblando en la mano. Corrí hacia el coche empapado y abrí la puerta del conductor. El interior estaba vacío, pero el olor a perfume femenino flotaba en el aire. Un aroma dulce y penetrante, idéntico al que había sentido al subir al edificio. Encendí el motor, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación, pero cuando miré el retrovisor, algo me hizo perder el aliento. El asiento trasero estaba mojado, como si alguien acabara de sentarse con ropa empapada. Bajé la vista hacia el móvil, que seguía abierto en Tinder. Un nuevo mensaje parpadeaba en la pantalla. No conduzcas tan rápido. Me mareo. Pisé el freno con fuerza. Miré de nuevo el retrovisor. Vacío. Pero en el cristal empañado del asiento trasero se formaban lentamente dos palabras escritas con un dedo. Más despacio. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. A la derecha, por favor. El tono era tan natural que por un instante obedecí. Giré hacia una calle secundaria y avancé unos metros. La lluvia caía más fuerte. En la pantalla del GPS apareció una nueva dirección, que yo no había introducido. Cementerio de la Almudena. El corazón me latía desbocado. Intenté cerrar la aplicación, pero el móvil se bloqueó y la voz del asistente GPS habló con tono robótico. Destino establecido. Tiempo estimado 7 minutos. Mi respiración se aceleró. Esto no está pasando, murmuré. No está pasando. Entonces, en el asiento del copiloto, el cinturón de seguridad se tensó solo, con un chasquido seco, como si alguien invisible se abrochara. El peso del vehículo cambió levemente. Gracias por llevarme. La voz sonó desde el altavoz del coche. Femenina, suave. Grité. Frené en seco, salí del coche y me quedé en mitad de la carretera, empapado. El motor seguía encendido. Las luces intermitentes parpadeando. La puerta del copiloto se abrió sola. Dentro, sobre el asiento, había una foto vieja, amarillenta por el tiempo. En ella, una mujer muy parecida a la de la foto de Tinder sonreía desde el asiento trasero de un coche idéntico al mío. Detrás del volante, un hombre con mi cara. Sentí las piernas flojas. Miré la matrícula del coche de la foto. Era la misma. Esa noche no volví a casa. Dormí en un hostal sin tocar el coche. A la mañana siguiente, la app de Tinder me notificó un nuevo mensaje. Solo decía: gracias por el viaje, Esteban. Pero dejaste la puerta abierta. Y adjunto, un archivo de audio. Lo reproduje con el corazón helado. Era mi propia voz diciendo: lo siento, Noelia. No fue mi culpa. Durante 2 días no me acerqué al coche. Lo dejé aparcado frente al hostal, con las llaves guardadas en la mochila. No podía quitarme el sonido de aquel audio de la cabeza. Esa voz era la mía, sin duda. Pero yo no recordaba haber pronunciado esas palabras. Lo siento, Noelia. No fue mi culpa. Empecé a pensar si quizás había conducido medio dormido, si todo era producto del estrés, hasta que el tercer día recibí una llamada del taller donde revisaban los Ubers registrados en la zona. ¿Es el señor Esteban Díaz?, preguntó un hombre. Sí. Encontramos algo en la base de su coche, en el compartimento del maletero. Debería venir. Colgué sin preguntar más. Tomé un taxi y fui. El mecánico me esperaba con el rostro pálido. No sé cómo decirle esto, dijo abriendo la puerta trasera. Esto estaba debajo de la alfombra, sellado con cinta. Sacó una carpeta de fotos policiales, amarillentas, con marcas de evidencia. En la primera imagen se veía un coche idéntico al mío, volcado en una cuneta. En el asiento trasero, una mujer con el cabello oscuro, el cuello torcido. En la esquina inferior de la foto se leía: accidente mortal. Conductora: Noelia García, 2016. Me mareé. Me sujeté al maletero para no caer. Esto es imposible, dije. Mi coche es de 2018. El mecánico negó con la cabeza. La matrícula coincide.
Exactamente la misma. Me marché sin decir nada. Esa noche, a pesar del miedo, volví a subir al coche. Tenía que entender qué estaba pasando. Conduje sin destino, hasta que el GPS se encendió solo y marcó una ruta conocida. Cementerio de la Almudena. El mismo destino. Ya sabes el camino. La voz salió del altavoz del coche. Dulce, familiar. Era la voz de Noelia. Las luces del tablero parpadearon y el espejo retrovisor comenzó a empañarse. En él pude ver el asiento trasero, y a ella con la cabeza ladeada, los ojos abiertos, la piel grisácea. «¿Por qué no te detuviste aquella noche?», susurró. Apreté el freno, pero el pedal no respondía. El coche aceleraba solo, directo hacia el túnel. El olor a gasolina y perfume llenaba el aire. En medio del caos, la pantalla del móvil vibró. Un mensaje de Tinder. Nuevo match con Noelia 35. Abrí el chat. «No conduzcas tan rápido, por favor». La velocidad aumentó. El velocímetro marcaba 120, 130, 140. De pronto el motor se apagó. Silencio absoluto. El coche se detuvo suavemente, como si alguien invisible lo hubiera frenado. Noelia ya no estaba. En el asiento solo una nota escrita a mano. El viaje aún no termina. Y debajo, pegada con cinta, una fotografía nueva. Yo, sentado al volante, con una mujer en el asiento trasero, tomada desde fuera del coche. La foto temblaba entre mis dedos. Era reciente. Podía reconocer la camiseta que llevaba puesta ese mismo día. No sabía quién la había tomado ni cuándo, pero estaba claro que alguien o algo me estaba vigilando. Sentí la necesidad de largarme, dejar el coche abandonado y desaparecer. Pero no lo hice. No sé si por miedo o por una especie de atracción enfermiza. Encendí el motor y salí a la carretera. La ciudad dormía bajo una llovizna fina. El parabrisas empañado me devolvía destellos de luces naranjas. Intenté distraerme con la radio, pero no había señal. Solo un zumbido constante, que por momentos se transformaba en una voz distorsionada, como si una emisora perdida intentara comunicarse. «No era tu culpa. Frena». Apagué todo. Silencio. El móvil vibró en el asiento del copiloto. Un mensaje de Tinder. «Un último viaje, Esteban». Esta vez conduzco yo. Noelia, otra vez. La pantalla del GPS se encendió por sí sola. Apareció una nueva dirección. Carretera de Colmenar, kilómetro 12. Era el tramo donde, según los archivos del accidente, había muerto la verdadera Noelia. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Frené en seco, pero el coche siguió avanzando, suave, como si alguien más controlara los pedales. El cinturón se tensó contra mi pecho. «Relájate», susurró una voz femenina. «Ya sabes cómo termina». La figura apareció reflejada en el retrovisor. Ella. Cabello empapado, ojos oscuros, la cabeza ladeada igual que en las fotos policiales. Intenté abrir la puerta. No se movía. Golpeé el cristal, grité, pero la carretera se extendía interminable. Todo el interior del coche olía a su perfume. Esa mezcla dulce y metálica que se me quedaría grabada para siempre. El velocímetro subía, 80, 90, 100. Las luces del túnel frente a mí se acercaban a toda velocidad. La voz volvió a hablar. «Esta vez frena a tiempo». Cerré los ojos y tiré del freno de mano. El coche derrapó, giró y todo fue oscuridad. Cuando desperté estaba en la cuneta, el coche completamente apagado. Afuera, silencio absoluto. En el asiento trasero una mujer dormía con el rostro sereno. Noelia. Sonreía. Llamé a emergencias con los dedos entumecidos. Cuando llegó la policía, la mujer ya no estaba. Solo encontraron el coche, ileso, y yo en estado de shock. Uno de los agentes revisó el móvil que aún sostenía. Lo encendió y frunció el ceño. «¿Cómo se llama su pasajera?», preguntó. «Noelia», respondí casi sin voz. El agente me mostró la pantalla. No había Tinder instalado, ni registro de mensajes, ni conexión reciente. Solo una foto en la galería, mi coche vacío, con la puerta trasera abierta y en el asiento, un ramo de flores frescas. A la mañana siguiente, al revisar mi correo de trabajo, encontré un mensaje nuevo sin remitente. Asunto: reseña del viaje. El texto decía: conductor amable, conversación agradable, llegué a destino sin problemas. 5 estrellas. Noelia,
Y debajo, una imagen, la cámara del coche grabando el asiento trasero. Una mujer entrando, sentándose despacio, antes de que el video se corte. El rostro nunca se ve, solo su voz al final. Ahora te toca a ti llevar a alguien. Soy Valeria, 30 años, arquitecta de interiores. Trabajo para una empresa que reforma pisos en alquiler, lo que significa que paso mucho tiempo sola en edificios vacíos. Hace unos meses, mientras revisaba uno de esos apartamentos piloto, decidí distraerme con Tinder. No buscaba amor, solo conversación. Apareció Daniel, 33, ingeniero. Su perfil parecía normal, salvo por un detalle. Todas sus fotos eran en interiores, espacios vacíos, con la luz natural perfecta, como si fuesen catálogos de inmobiliaria. En su descripción, una frase que me llamó la atención: me gusta conocer lugares nuevos, sobre todo si aún no están habitados. Le di like. Hicimos match enseguida. El primer mensaje fue amable. Tu trabajo suena interesante. ¿Puedo ver alguno de esos lugares vacíos? Bromeé, diciendo que solo si se portaba bien. Le envié una foto del apartamento en el que estaba trabajando. Paredes blancas, una ventana enorme, suelo de madera recién barnizado. Bonita vista, respondió. Sí, lo entrego la próxima semana. No lo entregues todavía. Esa frase me dejó incómoda. Intenté cambiar de tema, pero él siguió escribiendo. ¿Sabes qué es lo curioso? Estoy en un piso idéntico al tuyo. Misma ventana, mismo suelo. Le pedí una foto. Me la mandó, era mi piso. Mismo ángulo, misma luz. Incluso el vaso de café que tenía en la mesa. ¿Dónde estás? Escribí, con el corazón acelerado. En el otro lado del apartamento, respondió. No hay otro lado. Es un piso pequeño. Entonces ven a verlo. Fui hasta el pasillo con el móvil en la mano, temblando. Todo estaba vacío. Abrí la puerta del baño, del dormitorio, de la cocina. Nada. Cuando volví al salón, el vaso de café estaba en otro sitio, junto a la ventana. Entonces llegó otro mensaje. Gracias por el café. Está mejor ahora. Corrí hacia la puerta, pero el pestillo no giraba. Lo intenté varias veces, sin éxito. De pronto oí pasos en el piso de arriba, pasos lentos que imitaban los míos, como si alguien caminara al mismo ritmo. Mi móvil vibró de nuevo. No subas. Aún no he terminado de ver tu proyecto. El sonido de los pasos se detuvo justo encima de mi cabeza. Luego un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Me quedé paralizada. El teléfono sonó otra vez, una llamada entrante desde un número desconocido. Contesté. Una voz masculina, la misma de los mensajes, susurró. Quédate quieta. Estoy tomando las medidas. Colgué de golpe. El eco de mi propia respiración era lo único que llenaba la habitación. Las paredes parecían más estrechas, como si el aire se hubiera condensado dentro. Corrí hasta la puerta principal y la golpeé con fuerza, gritando. Nadie contestó. A los pocos segundos recibí una notificación, nueva foto recibida. Era una imagen del pasillo donde yo estaba parada, tomada desde detrás de mí. La enviaba Daniel. Me giré tan rápido que casi caigo. No había nadie, solo silencio. ¿Cómo estás haciendo esto? Le escribí con los dedos temblorosos. Contestó enseguida. Es fácil. Este apartamento y el mío están conectados. Solo depende de qué lado elijas mirar. Intenté llamar a alguien de la empresa, pero no había cobertura. Revisé el plano del edificio en mi carpeta. No existía ningún piso arriba del mío. Y sin embargo los pasos continuaban escuchándose. Fui hasta la escalera de emergencia. La puerta estaba sellada con tablones, como si alguien la hubiera cerrado por dentro. El corazón me golpeaba el pecho. Empecé a escuchar un sonido suave, metálico detrás de la pared del salón. Clic, clic, clic. El ritmo de una cinta métrica extendiéndose y retrayéndose. Me quedé paralizada. Daniel había dicho que estaba tomando las medidas. El móvil vibró de nuevo. No te muevas. Si te mueves, las proporciones cambian. ¿Dónde estás? En el otro plano. Fui hasta la ventana. Afuera llovía. En el reflejo del vidrio pude ver algo imposible. El mismo apartamento, pero al revés, como un espejo. Y allí, en esa versión invertida, un hombre de pie con un teléfono en la mano. Tenía mi misma foto en la pantalla. El reflejo sonrió.
Retrocedí asustada. Tropecé con la mesa y el vaso de café cayó, derramando el líquido sobre el suelo. En el reflejo, el vaso seguía intacto como si nada hubiera caído. El teléfono sonó otra vez. Ya casi terminamos. Falta solo la puerta. Fui hacia la entrada y la mirilla mostraba algo que me heló la sangre. Otra mirilla, desde el otro lado, observándome. Alguien estaba mirando desde dentro. De pronto las luces comenzaron a parpadear. Las sombras en las paredes se movían con retraso, como si pertenecieran a otra habitación. En ese instante, el pestillo giró solo. La puerta se abrió lentamente. Frente a mí, un pasillo idéntico, pero al revés. En el suelo, las mismas marcas, los mismos objetos, todo invertido. Y en el umbral, Daniel. Llevaba un metro colgando del cuello y una sonrisa torcida. Te lo dije, Valeria. Es el mismo piso, solo que ahora estás en el mío. Daniel estaba frente a mí, inmóvil, con el metro en una mano y el móvil en la otra. No dio un paso, pero tuve la sensación de que la habitación se acercaba a él, como si el espacio mismo se estuviera encogiendo. No te asustes, dijo con voz tranquila. Solo quiero ajustar unos detalles. ¿Qué es este lugar? Pregunté retrocediendo. El tuyo, respondió, pero mejor alineado. Dio un paso adelante y la puerta detrás de mí se cerró sola. Todo era idéntico, pero había algo en las proporciones que me mareaba. El techo parecía un poco más bajo, las paredes más estrechas. Noté que incluso el aire pesaba diferente. ¿Qué estás haciendo?, susurré. Midiendo, respondió sonriendo. Siempre hay un margen de error, y tú eres mi error. Intenté correr hacia la puerta, pero ya no estaba. El muro era liso, continuo. Giré buscando una ventana, pero el cristal reflejaba un paisaje que no existía. Edificios invertidos, el cielo en el suelo, coches que circulaban al revés. Mi móvil vibró. Otro mensaje de Tinder. Medidas actualizadas, 1.64 meta perfecta. ¿Qué es esto?, grité. Una copia exacta, contestó Daniel acercándose. Pero para que el plano funcione, uno de los dos tiene que quedarse quieto. Sentí un golpe seco en la nuca. No lo vi moverse, pero caí al suelo. El mundo giraba. Los bordes de la habitación se deformaban. Lo vi inclinarse sobre mí, sosteniendo su metro y apuntando algo en una libreta vieja. No te preocupes, murmuró. Solo necesito terminar tu perfil. La luz parpadeó y todo se oscureció. Cuando abrí los ojos estaba sentada frente a la ventana, pero el paisaje era otro. El cielo completamente blanco, sin edificios. En el suelo, junto a mis pies, una copia de mi contrato de trabajo. Pero el nombre no era el mío. Ponía Valeria Roldán, Proyecto Daniel. Me levanté temblando y vi el móvil encendido sobre la mesa. Tinder seguía abierto, pero el perfil no era el mío. Era el de Daniel 33, con mi foto de perfil y la descripción. Me gusta conocer lugares nuevos, sobre todo si aún no están habitados. Un nuevo mensaje apareció en la bandeja de entrada. Bienvenida al otro lado del plano. La pantalla se apagó. El silencio era absoluto. Entonces escuché el sonido metálico de la cinta métrica, otra vez desde detrás de la pared. Clic, clic, clic. Fui hacia allí y apoyé el oído. Al otro lado, una voz susurraba idéntica a la mía. Déjame salir. Aún no has terminado mi diseño. El sonido del metro retráctil seguía repitiéndose detrás de la pared. Clic, clic, clic. Cada vez más rápido, más insistente, como si alguien estuviera midiendo el mismo tramo una y otra vez. El eco vibraba por todo el piso. No sabía si estaba dentro o fuera del apartamento, ni siquiera si seguía siendo el mío. Di un paso hacia atrás. La habitación cambió de forma. Lo juro, las esquinas se estiraron, las proporciones se torcieron como si todo el lugar respirara. En el suelo había marcas nuevas, líneas a lápiz, notas técnicas escritas en letra pequeña, ancho corregido. Ajustar escala, sujeto incorporado. Grité, pero mi voz sonó apagada como si las paredes la absorbieran. Busqué la puerta, pero donde debería estar solo había una continuidad de yeso y pintura. En el móvil la pantalla se encendió sola. Tinder. El perfil mostrado era el mío, pero en lugar de la biografía que yo había escrito ahora se leía: proyecto completado, piso disponible para la siguiente visita.
Un nuevo mensaje apareció. Era de Daniel. Gracias, Valeria. Quedó perfecto. Ahora sí está habitado. El teléfono cayó de mis manos. El suelo se movió, suave como si flotara. De pronto escuché pasos en el piso de arriba, idénticos a los míos, mismos ritmos, mismas pausas. Corrí a la ventana. Afuera la ciudad seguía al revés, pero entre los edificios reflejados se veía claramente otro apartamento, igual al mío. Y dentro, otra Valeria. Ella me miraba desde el otro lado del vidrio con la misma expresión de terror. No puede ser, susurré. Ella alzó una mano para tocar el cristal, y al hacerlo, la pared de mi lado se agrietó. Un frío helado me recorrió el cuerpo. El reflejo sonrió. El suelo bajo mis pies empezó a resquebrajarse, como si el dibujo del plano se borrara línea a línea. Escuché la voz de Daniel, cerca, demasiado cerca, susurrando en mi oído. Cada diseño necesita simetría. Tú solo eras la mitad. Las luces se apagaron. Todo quedó en silencio, salvo el eco metálico del metro extendiéndose una última vez. Cuando la policía entró al edificio 2 días después, encontraron el apartamento completamente vacío, sin rastro de herramientas ni de muebles. Solo un detalle llamó la atención de la gente que hizo el informe. Sobre una pared, dibujado con lápiz, un croquis arquitectónico perfectamente trazado. En la esquina inferior derecha, una firma, Proyecto Daniel, escala 1:1, y junto a ella, una anotación en letras pequeñas. Ocupado por Valeria Roldán, no modificar estructura. Desde entonces, el piso sigue deshabitado, aunque los obreros que entran para remodelarlo aseguran que, al medir las paredes, escuchan una cinta metálica extendiéndose desde el otro lado. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.